doña Eulalia sacó la foto y la camisa de Jairo que le había llevado mi mamá. Las puso frente a mí y prendió una pequeña vela. Me hizo señas para que mirara mi silueta y esa cosa que traía en mi espalda comenzó a moverse, como tratando de averiguar qué era lo que doña Eulalia había puesto frente a mí. Mejor con los audífonos puestos. Mi amado esposo. Tuve la dicha de tener al hombre más maravilloso del mundo a mi lado. Y, aunque solo fue por poco tiempo, le agradezco a Dios por haberlo puesto en mi camino. Me casé con Jairo cuando apenas había cumplido los 18 años. Te juro que desde ese día hasta el día de su muerte nos amamos intensamente. Aunque debo confesarte que no fue nada fácil, pues al ser tan jóvenes, la inexperiencia nos hizo cometer varios errores, hasta que poco a poco fuimos saliendo adelante. Jairo siempre fue un hombre muy trabajador y trataba de darnos lo mejor a nuestro hijo y a mí. Llevábamos 6 años de casados cuando llegó con la maravillosa noticia de que por fin le darían su casa. Yo, llena de orgullo, lo felicité y le dije que era el primero de muchos triunfos que vendrían, a lo que él me respondió con lágrimas en los ojos que el mayor logro que había tenido él era haber formado una maravillosa familia conmigo. Después de besarme tiernamente, dijo que festejaríamos cenando unos taquitos de Don Beto, que mientras él iba por la cena, yo me encargara de bañar al niño, y así lo hice. Estaba desvistiendo a mi hijo cuando tocaron fuertemente a la puerta. Volví a vestir al niño y me apresuré a abrir, solo para recibir la peor noticia de mi vida, pues habían llegado a avisarme que un maldito borracho había atropellado a mi esposo. Juro que en ese momento me sentía morir, pues se me hacía imposible creerlo, si apenas hace algunos minutos estaba platicando con él. Me fui de inmediato al hospital y en el camino pude escuchar un susurro que decía mi nombre. Anaís, Anaís. Eso no me dio muy buena espina y mis presentimientos se acrecentaban conforme me acercaba al hospital. Al llegar, los médicos me dijeron que habían hecho todo lo posible, pero que lamentablemente mi esposo había perdido la vida. Al escuchar las palabras del doctor me desmayé. Afortunadamente, hubo personas que se encargaron de mi hijo en lo que volvía a reaccionar. Me fui a mi casa con el corazón destrozado y durante el camino mi niño no paraba de reír y balbucear como lo hacía cuando jugaba con su padre. Al llegar a casa, su ausencia me hizo quebrarme de nuevo, pues aún no podía entender por qué Dios se lo había llevado de mi lado. Cuando mi hijo se quedó dormido, me metí a bañar, ya que al día siguiente sería un día aún más duro. Pero al salir de la regadera, pude ver una mano pintada en el espejo. Creí que era la forma de despedirse de mi esposo de mí. Tomé una de sus camisas favoritas y me la puse. Te juro que me hacía sentir como si él me abrazara. Me recosté en la cama y a los pocos segundos sentí como alguien se sentaba al lado mío. Jairo, ¿eres tú, mi amor?, le preguntaba a la nada. Por favor, dame una señal de que estás aquí. Y un golpe tenue se escuchó en mi mesita de noche. Ahí supe que él me escuchaba y que sería el método para comunicarnos. Y así lo hicimos. Después de que llegué del funeral me senté en la cama y comencé a preguntar. ¿Sigues aquí, Jairo? Y se escucharon 2 golpes. Eso me hacía sentir una paz enorme. Llegué a tal grado que actuaba como si él estuviera vivo, pues por medio de golpes me comunicaba con él. Pero al pasar el tiempo, mi hijo comenzó a enfermar al igual que yo. Perdimos bastante peso y nuestra piel comenzaba a volverse terrosa. Acudimos al médico, pero no encontraban la razón de nuestros malestares. Hasta que un día, mi madre, cansada de ver nuestro deterioro físico, nos llevó con doña Eulalia, una viejita que hacía limpias. Al principio yo me negué, pues si los doctores no encontraban el mal que nos aquejaba, mucho menos lo haría una yerbera analfabeta.
o era lo que yo pensaba. Pero al vernos, sin que le hubiéramos dicho nada, me dijo que el mal que traíamos mi hijo y yo se debía a que un hombre que había partido hace poco del mundo terrenal se estaba alimentando de la esencia de mi hijo y la mía, y que si seguía haciéndolo, en poco tiempo podríamos morir. Algo retadora le pedí que me describiera al hombre el cual decía ver, y me quedé bastante asombrada, pues me describió exactamente a mi esposo. «Doña Eulalia, ¿y qué podemos hacer?», preguntó mi madre consternada. «Pues ¿qué se va a hacer? Obligarlo a que se vaya. Ese muchacho ya no pertenece al mundo de los vivos y solo les causará la muerte». «No, mamá, eso jamás. Ya perdí una vez a Jairo y no lo volveré a perder», respondí molesta. «Es que no te das cuenta, hija. Jairo los está matando». «No, él solo nos cuida, como él me lo prometió». «¿Vas a permitir que tu hijo muera por una promesa que ya no tiene ningún valor?». «Pues si eso es lo que tiene que pasar para que estemos juntos, sí, mamá, lo haré». Estaba tan cegada y tan aferrada a mi esposo que prefería morir poco a poco antes de dejarlo. Pasaron los días y cada vez enfermábamos más, pero me mantenía tranquila el hecho de saber que pronto estaríamos con mi amado esposo. Mi madre volvió a ir con doña Eulalia y le pidió que nos ayudara, aún en contra de mi voluntad. Esta trató de negarse en un principio, pero al ver a mi madre tan afligida, accedió. Le pidió que trajera una foto de mi esposo y algún objeto que hubiera pertenecido a él y que regresara por la tarde. Mi madre así lo hizo. Fue a mi casa con el pretexto de ver cómo estábamos y me pidió que fuera a la tienda a traerle un refresco, pues verme en tan mal estado le había hecho sentirse mal. Me fui de inmediato a la tienda, tiempo que aprovechó para robar la foto y una camisa de Jairo. Al llegar a casa, mi madre ya no estaba, y eso me preocupó bastante. Así que agarré a mi hijo, y cuando iba a salir, la puerta se cerró de golpe. «¿Qué pasa, Jairo? Mi mamá me necesita», le gritaba enfurecida, pero la puerta jamás se abrió. Cuenta mi mamá que al entregarle la prenda y la foto a doña Eulalia, esta sacó una pequeña cajita que tenía unos caracoles. Los lanzó al suelo y esta palideció al instante. Le pidió a mi madre que corriera a mi casa, pues ella veía que mi hijo y yo estábamos en peligro de muerte. Mi madre salió a toda prisa y comenzó a tocar fuertemente la puerta. Pero al ver que no respondía, quebró un vidrio para intentar abrir la puerta. Pero un fuerte ardor hizo que sacara el brazo de inmediato. Y vaya sorpresa que se llevó, pues su brazo estaba totalmente lleno de sangre con 3 enormes arañazos. «¡Por el amor de Dios! ¡Ayuda!», gritaba mi madre desesperada. Un hombre que iba pasando se detuvo y al preguntarle qué era lo que estaba pasando, mi madre le respondió que mi casa olía mucho a gas y que nosotros no respondíamos. En ese momento, el hombre se quitó la playera, le enredó en su brazo y metió la mano para abrir la puerta. Ya en ese punto, vecinos y curiosos llegaron a ayudarnos y entraron de inmediato para sacarnos, cargando a mi bebé y a mí que estábamos inconscientes. Al despertar, le conté lo sucedido a mi mamá. Le dije que Jairo había cerrado la puerta y que vi claramente cómo las perillas de la estufa se movían para dejar escapar el gas, y al intentar cerrarlas, me había lanzado con gran fuerza sin importarle que tuviera al bebé en mis brazos. Pero lo que más me había aterrado fue ver que antes de quedar inconsciente, vi claramente cómo la silueta de él se acercaba a mí. Mi madre me escuchó en silencio para después decirme que era hora de dejarlo partir, pues él no descansaría hasta matarnos. Llena de tristeza, no me quedó más que aceptar, pues me había dado cuenta de lo que Jairo era capaz. Así que al salir del hospital, donde nos dieron los primeros auxilios y nos revisaron para que estuviéramos bien, lo primero que hicimos fue ir con doña Eulalia, que al vernos se alegró bastante y le dio gracias a Dios de que mi madre hubiese llegado a tiempo a rescatarnos. Nos dijo que lo primero que haríamos sería despegarme a Jairo, cosa que me pareció bastante extraño. No fue hasta que doña Eulalia comenzó a hacer un círculo de sal, al cual le agregó unas hierbas para luego pedirme que me quitara la ropa y me quedara solo con ropa interior, para después meterme en el círculo.
Esta cerró las cortinas y apagó las luces hasta quedarnos en completa oscuridad, para luego encender unos enormes cerillos de madera que apenas se alumbraban un poco la habitación. Ahí fue que me di cuenta de todo. Pues al tercer cerillo que ésta encendió, me pidió que mirara a mi lado derecho, donde se reflejaba mi sombra, y no pude evitar soltar un grito de terror al ver que sobre mi espalda se podía ver claramente como si trajera cargando a alguien. Quería salir corriendo, pero doña Eulalia me detuvo. Bastante temblorosa, permanecí dentro del círculo mientras mi madre me pedía entre lágrimas que resistiera, que todo esto pronto terminaría. Doña Eulalia sacó la foto y la camisa de Jairo que le había llevado mi mamá. Las puso frente a mí y prendió una pequeña vela. Me hizo señas para que mirara mi silueta y esa cosa que traía en mi espalda comenzó a moverse, como tratando de averiguar qué era lo que doña Eulalia había puesto frente a mí. Al ver a este ser tan interesado, colocaron un gran vaso de vidrio lleno de lo que creí era agua, para después dejar caer un periódico con la noticia de su muerte. La sombra se bajó de inmediato y eso hizo que sintiera un alivio instantáneo. Aquella cosa se acercó curiosa y mi madre comenzó a maldecirlo y a gritarle que por favor se fuera y nos dejara en paz, que él ya estaba muerto y no tenía nada que hacer aquí. En ese momento, la sombra soltó un grito bastante fuerte y se abalanzó sobre mi madre. Pero doña Eulalia se atravesó mostrándole un espejo, impidiéndole llegar con mi mamá. Al reflejarse aquella cosa, pude ver por unos segundos el descarnado cuerpo de Jairo. Él lo notó y salió por la ventana. Rápidamente, doña Eulalia quemó sus cosas y con las cenizas me hizo un pequeño amuleto que debería de cargar siempre, para que él no se me volviera a pegar. Debo confesar que desde aquel día Jairo jamás me volvió a molestar. Pero al pasar por la casa de su mamá, lo he visto parado en una de las ventanas, esperando pacientemente a que olvide cargar el amuleto y éste pueda volverse a apoderar de mí.